Hoy vamos a hablar sobre los gerentes y la comunicación. Este tema está en el marco de la dirección, del proceso administrativo de dirección. Era importante iniciar con el estudio del comportamiento organizacional, entendida como todas las acciones o todas las actitudes de las personas que influyen en el buen desempeño de la organización. Pero eh, todo este comportamiento organizacional es permeado por la comunicación. Por lo tanto, el siguiente tema que se hace relevante en este momento es este. Vamos entonces primero a abordar algunos aspectos muy generales como definir la naturaleza y la función de la comunicación. Vamos a comparar los distintos métodos de comunicación interpersonal. Vamos a identificar las barreras que obstaculizan la comunicación interpersonal efectiva y saber cómo superar esas barreras. Vamos a tratar de explicar la manera en que la comunicación puede influir de forma más efectiva en las organizaciones y vamos a describir cómo se ven afectadas la comunicación gerencial y la comunicación organizacional por la tecnología, cómo la tecnología influye en la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación primero es entendida como un proceso de transferencia y comprensión de significados. Entonces, tres palabras claves en el concepto. Una que es proceso. La comunicación es entendida como un proceso, por lo tanto significa que hay una serie de pasos que debemos seguir para que haya comunicación. En ese proceso tiene que haber transferencia. Esa transferencia puede ser de un mensaje, el mensaje puede ser de diferente forma, ¿cierto? Puede ser escrito, puede ser hablado, tiene que haber una transferencia de un mensaje. Pero el otro componente importante de la comunicación es que eso que se transfiere sea comprendido. Si alguno de estos aspectos falla, entonces no hay comunicación. Si yo transmito una información y esa información llega a la persona que está recibiendo, pero esa persona o esas personas no logran interpretar, comprender lo que se le está diciendo, no comprenden el significado de lo que se transmitió, entonces no hay comunicación. La comunicación implica comprensión. De lo contrario, no hay comunicación. Eso es un aspecto muy importante en el tema de comunicación organizacional. Si nosotros transmitimos una información, debemos verificar que esa información sea comprendida. Y comprendida es que las personas entiendan exactamente lo que yo quiero decir. Vamos a analizar entonces dos aspectos de la comunicación, que es la comunicación interpersonal y la comunicación organizacional. No puede haber comunicación organizacional si no hay una buena comunicación interpersonal. Y para eso tenemos que entonces identificar los diferentes elementos de la comunicación interpersonal y cómo poder manejar de la mejor forma esa comunicación interpersonal. Veamos entonces, primero que todo, cuáles son las funciones de la comunicación. ¿Para qué sirve la comunicación? Aquí en esta presentación vemos cuatro funciones principales. Primero, la comunicación sirve para informar. Cuando hablamos de informar, hablamos de un mensaje que va en una sola dirección. Otro aspecto otra función de la comunicación es es la de controlar. Generalmente, esa función de control que tiene la comunicación se evidencia en la línea de mando. Se evidencia a partir de las normas, se evidencia a partir de las órdenes que se dan, se evidencia a través de las instrucciones de cómo desarrollar las actividades. Y todas esas instrucciones, todas esas normas, todas esas políticas son un medio de control y utilizan la comunicación para ser transmitido. Otra función de la comunicación es la motivación, cuando se le reconoce el esfuerzo a las personas. Y también, obviamente, la comunicación es un medio para expresar emociones.
¿Cuáles son los elementos de ese proceso de comunicación? Ahora, este proceso de comunicación es el que siempre hemos visto, ¿cierto? Y puede verse en cualquier nivel, ya sea en el nivel de comunicación interpersonal o puede ser a nivel organizacional. La comunicación empieza con un emisor. El emisor es quien elabora el mensaje y lo transmite. Por lo tanto, uno de los elementos es el emisor, el otro elemento es el mensaje. Ese mensaje se tiene que codificar. Codificar es la forma como se construye el mensaje. En estos momentos yo construí una forma de transmitir el mensaje y la construcción la estoy haciendo de dos maneras, en forma verbal, pero también la estoy haciendo en forma visual por medio de esta diapositiva que ustedes están viendo. Entonces ahí estoy codificando la información. Entonces la codificación es la forma como se transmite el mensaje. Se necesita un medio, ese medio es el canal. En este momento, ¿cuál es el canal? El canal es una herramienta de videoconferencias que es el Zoom, ¿cierto? Además de ese otro elemento del canal, se necesita un receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. En este momento los receptores serían ustedes. Y ese receptor tiene que decodificar. La decodificación es la interpretación que hace el receptor de ese mensaje que está recibiendo. Ahora, aquí el mensaje que están recibiendo lo están recibiendo de dos formas, tanto en forma auditiva como en forma visual. Ustedes, cuando toman ese mensaje y combinan el mensaje hablado con el mensaje visual, ustedes hacen una interpretación del mensaje. Y eso es lo que se llama decodificación. Pero si no hay retroalimentación, es decir, la retroalimentación es cuando ustedes le comentan al emisor, o sea, a la fuente original, las dudas que tienen o hacen un resumen de lo que se está planteando o desarrollan una actividad a la luz de la información dada y esa información que ustedes plantean ahí le llega al emisor, o sea, ustedes están construyendo un mensaje de regreso en el cual el emisor está verificando dos cosas. Primero, el nivel de comprensión del mensaje que el emisor les entregó. Está evaluando la claridad, qué tanto comprendieron ese mensaje. Y segundo, está evaluando el mensaje que ustedes están enviando, es decir, el mensaje que ustedes codificaron. Ahora, el mensaje codificado puede ser solamente audio, ¿cierto? O sea, por la voz, o puede ser escrito. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar varios medios, que sería el medio, el chat, que sería un canal de retroalimentación en esta herramienta, o podrían abrir el micrófono y plantear las dudas o mencionar algún aspecto del mensaje que ustedes recibieron. Entonces, para ilustrarlo, yo planteo una pregunta y quiero que alguno de ustedes me responda. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Todos los que están mostrando ahí, pues el emisor, el receptor, el mensaje. Sí, excelente. Muy bien. En este momento, Juliana cerró ya el proceso de comunicación. Mientras no hubiera tenido una respuesta, entonces no habríamos tenido un proceso de comunicación completo. Pero hay otro elemento muy importante en la comunicación, que es el ruido. Nótenlo ustedes. En el centro de todo está el ruido. Pero ¿el ruido qué es? El ruido es todo aquello que interfiere en la claridad del mensaje. Uno de los elementos de ruido podría ser la desconcentración. Yo puedo estar transmitiendo un mensaje, pero otra persona que esté recibiendo de pronto no está atento, no está concentrado en el mensaje que se está enviando, sino que está contestando el chat o está viendo el Facebook
o está conversando con el hermanito, con la mamá, con el papá. En este momento, esa desconcentración de la persona se convierte en ruido porque no está llegando, cuando vuelva a la conversación o cuando vuelva a conectar sus sentidos al mensaje que se está transmitiendo, habrá cosas que no captó, habrá elementos del mensaje que no captó y no lo captó precisamente por su desconcentración. A eso se le llama ruido. Y cada canal o cada herramienta que nosotros escojamos para transmitir un mensaje, tenemos que evaluarlo, sobre todo cuando estamos a nivel organizacional. Cuando se quiere transmitir una información en una organización, tenemos que identificar muy bien el canal o esa herramienta, ese método de comunicación que vamos a utilizar para saber si ese canal o ese método de comunicación va a cumplir el objetivo del mensaje. Entonces, varios criterios o varios elementos que se tienen que evaluar. Primero, se tiene que evaluar la facilidad de retroalimentación. La facilidad de retroalimentación es la facilidad de que tiene el emisor de recibir información de regreso. Capacidad de complejidad. Este aspecto se refiere a la facilidad de manejar información muy compleja por el mismo canal. El potencial de difusión, la cantidad de información que se puede transmitir por un canal. La confidencialidad. A ver, ¿cómo le digo yo la confidencialidad? La confidencialidad es que la información que se está manejando dentro de un grupo llegue a las personas que realmente se les está queriendo transmitir la información, que no llegue a personas ajenas a ese grupo. Oportunidad se refiere a qué tan rápido necesito que llegue la información, la velocidad de transmitir el mensaje y de recibir retroalimentación. Facilidad de interpretación. Ese canal es fácilmente comprensible para las personas que están recibiendo el mensaje. La facilidad de interpretar de ellos, es fácil interpretar para ellos. La formalidad. Cuando hablamos de formalidad, nos estamos refiriendo a canales oficiales. Por ejemplo, en una organización, un canal oficial es el correo electrónico institucional. La calidez interpersonal, o sea, qué tanta cercanía en la comunicación permite, hablo de cercanía interpersonal, ¿cierto? Permite ese canal de comunicación. Los costos, bueno, ahí no hay nada que explicar, está hablando de si es costoso o no es costoso y cuánto hay que pagar para transmitir un mensaje o varios mensajes por un canal determinado. Restricciones de tiempo y espacio. Se requiere estar en un lugar determinado, se requiere un espacio determinado para poder transmitir ese mensaje. O sea, ¿cuáles son las restricciones de tiempo y espacio? Por ejemplo, si yo quiero dar una conferencia a 1,500 personas, necesitaría pues un auditorio, ¿cierto? Entonces, está restringido por un auditorio que tenga esa capacidad. ¿Bien? Pero si yo necesito dar una charla a 20 personas, entonces ya no necesitaré un auditorio tan grande, sino que el espacio ya sería más pequeño, más modesto. Facilidad de decodificación. En ese canal que se está utilizando, es fácil que la persona emisora o los emisores puedan hacer interpretación de lo que en realidad se quiere decirme por medio del mensaje. Es fácil decodificar. Y lo otro es la codificación. Algunos medios de comunicación, ¿cómo son calificados? Por ejemplo, los que son de alto potencial de retroalimentación, la información cara a cara. Cuando son llamadas telefónicas, es fácil que haya retroalimentación. Las conferencias por medio de una computadora, lo que estamos haciendo, es fácil la retroalimentación. O sea, tiene alto potencial de retroalimentación estos elementos. ¿Cuáles tienen bajo potencial de retroalimentación? Las publicaciones. Cuando una empresa coloca una publicidad, pues solamente el mensaje va en dirección hacia el público,
pero muy difícilmente llega retroalimentación a la empresa. Medios o métodos que tienen alta capacidad de complejidad, es decir, que facilitan manejar información muy compleja, la información cara a cara. Alto potencial de difusión en la información cara a cara, tableros de noticias, los dichosos carteles que se colocan, ¿cierto?, en los diferentes lugares. Tableros de noticias tienen alto potencial de difusión, o sea, puede llegar a mucha gente. El correo electrónico puede llegar también a mucha gente. ¿Cuáles tienen bajo potencial de difusión? El correo postal. Ya inclusive correo postal, ¿quién escribe? ¿Quién se pone a escribir una carta y mandarla físicamente? Muy, muy poco, ¿cierto? Si se usa, es muy poco. Las cintas de audio y cintas de video, inclusive ya ni siquiera se utilizan las cintas, y ahora uno puede coger el celular y hacer una grabación, ¿cierto? Mucho más versátil, más fácil. Baja capacidad de complejidad, un tablero de noticias. En un tablero de noticias se publican cosas puntuales, muy corticas, mensajes sencillos, ¿cierto? No permiten información muy compleja. La alta confidencialidad depende de las personas en una comunicación cara a cara. Cuando se transmite el mensaje y yo estoy dando un mensaje directamente a la persona que tiene que recibirla, de si se reserva la información dentro de las personas interesadas solamente. ¿Y cuáles son los medios que representan la baja confidencialidad? Las publicaciones, los tableros de noticias, el video, las teleconferencias. Esto que estamos haciendo tiene baja confidencialidad. Tenemos varias formas de codificar la información cuando estamos comunicándonos cara a cara. Uno, que podemos diseñar un mensaje hablado, pero el otro es que el mensaje también podemos darlo por medio de gestos, de señas. Entonces hay un lenguaje verbal que complementa al lenguaje no verbal. Un lenguaje no verbal que complementa al lenguaje verbal. O también la facilidad de codificación cuando son llamadas telefónicas. Alta facilidad de decodificación, es decir, alta facilidad de entender el mensaje que se le está dando. Habíamos dicho que la claridad de la decodificación depende de la atención, de la concentración que tenga la persona que esté recibiendo, o sea, del receptor. Baja facilidad de interpretación. O sea, ¿cuáles son los canales que son más difíciles de interpretar? Las presentaciones formales, las llamadas telefónicas, reuniones grupales, cintas de video y audio, líneas de asistencia telefónica, correo electrónico, correos de voz. Ahora, ¿en qué reside la dificultad de la interpretación? Yo pienso que la dificultad para interpretar un mensaje depende del tipo de mensaje. Hay mensajes muy complejos, ¿cierto? Sobre todo en asuntos delicados de la organización, un llamado de atención a una persona. Cuando se le llama la atención a una persona, hay muchos aspectos que juegan ahí, que están las emociones, están la comunicación no verbal, está el tono de voz, está el mensaje en sí, las palabras que se utilizan. Por lo tanto, la facilidad o la dificultad depende del mensaje que se quiere transmitir. Hagamos una evaluación de acuerdo a estas características. Empecemos por las características comunes que mencionamos hace un rato. Por ejemplo, los costos. ¿Qué piensan ustedes de este medio de comunicación? Hay dos medios, que el WhatsApp personal, que es el que está al lado izquierdo, y el WhatsApp empresarial, que es el que está al lado derecho. Ambos son muy utilizados últimamente, ¿cierto? Pero coméntenme ustedes, háganme una evaluación de estos canales, de acuerdo a estos elementos. Pues, ¿qué pienso? ¿Cómo lo evalúo yo? ¿Cómo lo califico? Pues me parece que los dos métodos de WhatsApp son muy buenos, pues. La navegación es en los dos, porque yo los he utilizado en los dos. Tienen cositas diferentes, pero es lo mismo. Sí, en cuanto al costo, ¿WhatsApp es costoso o no es costoso?
Sí, costoso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú tienes WhatsApp? Sí. ¿Cuánto pagas tú por el uso de WhatsApp? No, no pago nada por el uso de WhatsApp, Ah, pero me refiero a que sí, pues, la vale cuestión. mucha plata. No, o sea, la empresa como tal, esto es ya de Facebook, ¿cierto? Esto ya es de Mark Sí, Zuckerberg. Bueno, la cuestión es que para que tú lo uses, tú como usuario, a ti no te cuesta nada. O sea que el costo, podríamos decir que es exacto. de bajo costo. ¿De acuerdo? Mm. WhatsApp es un canal de comunicación de bajo costo. Bien, otra persona, gracias Alexander. Otra persona, con respecto a la confidencialidad, ¿qué podríamos decir de WhatsApp? Es un canal que nos permite mantener la confidencialidad o que es un canal que es fácil violar la confidencialidad. ¿Cómo lo evalúan? Estefanía, Profe, pues yo opino, qué pena Dana, meter Dana. la cuchara. ¿Quién está Yo hablando? pienso que eso es muy dudoso porque pues a eso igual lo están, no sé si se llegó a enterar o sabe que hay un WhatsApp Plus que viene siendo como una PK, ¿cierto? Una alteración de WhatsApp. Y por ejemplo, por ese medio, obvio como no es el oficial, decían que por ejemplo si uno enviaba fotos, ya sea del cuerpo de uno, por decir así, en X caso, que el mismo WhatsApp por enviar ese contenido a uno lo bloqueaba. Entonces, pienso que es algo pues que sucede en los medios ya como de comunicación así. Así no se reporte ni diga, por ejemplo, WhatsApp como están enviando este contenido, mandando este contenido. Ellos al respecto no pueden hacer nada porque ellos se darían cuenta que no hay confidencialidad, No, que exacto. alguien está revisando eso, que alguien lo está viendo. O Cuando, sea, de que está, de que no se comente, no se diga y no se haga público es diferente. es correcto. Mira, WhatsApp como herramienta, ustedes siempre que abren, cuando instalaron el WhatsApp, dice que WhatsApp garantiza la confidencialidad de esa comunicación, que la información que usted establezca con otra persona va a permanecer solamente entre esas dos personas y que nadie va a poder ingresar a una conversación. Por ejemplo, con Laura, yo le envío ahorita un mensaje a Laura por el WhatsApp. Ese mensaje que yo le envío a Laura, nadie puede entrar a ver el WhatsApp de Laura por medios digitales, porque tiene un código de seguridad muy complicado. Entonces, WhatsApp como herramienta garantiza la confidencialidad. Pero ¿dónde se rompe la confidencialidad? La confidencialidad no se rompe por la empresa. La confidencialidad se rompe es por las personas que están manejando la información. Yo le puedo mandar a Laura un mensaje solamente para ella, pero ella toma la decisión de tomar ese mensaje, como lo mencionábamos anteriormente, y compartir ese mensaje en el grupo del curso. Entonces, ahí se rompió la confidencialidad. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir de la confidencialidad de WhatsApp? Que la empresa como tal, WhatsApp o Facebook, ellos garantizan la confidencialidad de que eso no va a ser hackeado, que eso no lo va a poder, nadie va a poder entrar a mirar la información que se está mirando ahí internamente. ¿Ok? Eso es lo que dice Facebook. Pero la confidencialidad se puede perder dependiendo de si la persona comparte la información que se le fue confiada. Profe, yo digo que sí porque WhatsApp permite enviar tanto mensaje como audios, video, imágenes, cuanta forma de comunicación trate usted de enviar por este medio. Exacto. Y no solamente eso, sino que yo puedo mandar una nota de voz, ¿cierto? Y además de la nota de voz, puedo mandar un emoticón, algo que muestre un gesto como que refuerce el mensaje. Y después de eso puedo mandarle una fotografía, por ejemplo.
refuerza el mensaje mucho y permite que haya una cercanía entre las personas. Inclusive nosotros ya estamos tan acostumbrados de que nos envían un mensaje bonito y dependiendo quién nos lo mande, le enviamos un emoticón dándole un abracito, mandándole un besito o la carita con los ojos de corazón. O sea, permite mostrar como emociones y sentimientos. A eso se refiere la cercanía, ¿cierto? Sí, ¿qué otro elemento nos permite? Evaluemos otro elemento del WhatsApp. La codificación, la facilidad para construir un mensaje. Porque uno con el simple hecho de saber escribir, ya ahí se puede mandar pues el mensaje. Igual también tiene la opción de uno mandar audios, pues notas de voz, entonces es súper sencillo. Pero además de la comunicación que hemos venido comentando, que esa comunicación que hemos comentado es como la comunicación escrita, la comunicación hablada, que puede ser por notas de voz, que puede ser por medio de fotografías, visual. Además de eso, hay otros elementos de la comunicación que es el lenguaje no verbal. Ese lenguaje no verbal o comunicación no verbal la podemos entender desde dos puntos de vista. Uno, por medio de los gestos, por medio de las señas, porque si estuviéramos presencialmente en un salón, yo podría estar transmitiendo un mensaje y ustedes estarían retroalimentándome por los gestos o las señas, que yo estoy haciendo la explicación y alguien de pronto por allá en el rincón con el celular chateando. Eso para mí me estaría dando un mensaje y ese es un mensaje no verbal. El mensaje que me estaría dando no me interesa lo que usted está diciendo, pero también tiene que ver con los tonos de voz. Entonces, el tono de voz, dependiendo del tono, puede ser muy agresivo, puede ser muy tranquilo, puede ser muy acelerado. También influye en el mensaje que se está transmitiendo. ¿Ok? Y quiero que veamos este videito, es un videito cortico de 2 minutos, pero que nos da 5 tips para manejar el lenguaje no verbal. Y sobre todo, este lenguaje no verbal es muy, muy, muy analizado cuando se hacen entrevistas de empleo. Cuando usted va a una entrevista laboral, usted debe tener mucho cuidado con sus ademanes, cómo mueve las manos, cómo se sienta, cómo mueve los pies, cómo camina. Todos esos aspectos los evalúan. Y quiero que prestemos atención a 5 tips del lenguaje no verbal. No importa si te dedicas a la política o trabajas detrás de la barra de un bar. Los 5 consejos prácticos que incluyo en este vídeo te ayudarán de igual manera. Son el primer paso para dominar tu lenguaje corporal y para mejorar tu forma de comunicarte con los demás. Las 5 recomendaciones que te voy a explicar a continuación cuentan con el aval de la ciencia. Son el ABC de nuestro lenguaje corporal. Sonríe. Lo primero es sonreír. Sonríe siempre que puedas y hazlo cuanto antes. En un escenario, en público, en privado, al tratar con un cliente, al saludar a un paciente, al pedirle un aumento al jefe, da igual la situación. Muestra siempre tu mejor cara cuando vayas a establecer una comunicación con alguien. Conozcas a esa persona o no, da igual. Procura sonreír y procura hacerlo antes de empezar a hablar. Verás cómo enseguida fluyen las cosas. Mira a los ojos. La segunda regla de oro es mirar a los ojos de la persona con la que hablas. Establecer contacto visual es una de las técnicas más poderosas para conectar con los demás. No es una cuestión de mirar mucho o mirar poco, sino lo suficiente para que las miradas se crucen durante la conversación, de forma que ambos se sientan cómodos y la comunicación fluya. Abre tu cuerpo. No escondas tu anatomía. Abre tu cuerpo a la persona con quien hablas o al público al que te diriges. Una postura vertical, abierta, simétrica, estable, inspira confianza en los demás. El torso expuesto y dirigido hacia tu interlocutor te hace parecer más confiable y transparente. Es una posición que invita a la proximidad y facilita la conexión. Aprovéchala. Muestra tus manos. Enseña las manos al hablar. Mostrar las palmas abiertas es uno de los gestos más primitivos para expresar buenas intenciones y demostrar que no tenemos nada que ocultar. Y un detalle importante, los gestos con los que ilustramos nuestras palabras son un fiable indicador de credibilidad. No prescindas de ellos. Controla tu voz.
Nuestra voz puede decir tanto o más que las palabras. La voz es uno de los indicadores emocionales más potentes y por eso es tan importante saber gestionarla. Controla sobre todo el tono y el volumen. Los tonos muy agudos y el volumen muy alto restan credibilidad a tus palabras. La calma es señal de que la situación está bajo control y eso facilita muchísimo la comunicación. Así que ya sabes, sonríe, mira a los ojos, abre tu cuerpo, muestra tus manos y controla tu voz. Verás cómo tu forma de comunicarte empieza a generar mejores resultados. Ok, continuemos entonces. Veamos ahora algunos elementos que pueden ser barreras para la comunicación. Vamos a estudiar las barreras de comunicación porque es importante reconocerlas para tratar de buscarles soluciones en el momento que yo quiera transmitir un mensaje. Y al mismo tiempo vamos a también a identificar algunos aspectos que nos favorezcan a la comunicación. Una de las primeras barreras es el filtrado. ¿Qué se entiende por filtrado? Filtrado es cuando se elabora un mensaje, pero no se dice la información completa. Es decir, cuando, por ejemplo, se hace un resumen de alguna temática o sobre algún aspecto y no se dice todos los elementos que se espera que se digan. Entonces, ese filtrado, al hacer esos resúmenes, al quitar elementos del mensaje, pueden distorsionar el mensaje y dar una idea equivocada. Las emociones. Cuando hay mucha información, como lo que hemos venido manejando, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de todo lo que se dice es muy poquito lo que queda. Bien, entonces lo que recomiendan es manejar de pronto cantidad de información más mesurada, medir la información que se entrega. La actitud defensiva. Esa es otra barrera contra la comunicación. Sobre todo cuando vamos a tener una conversación con una persona que hemos tenido dificultades o porque vamos prevenidos a ver qué es lo que me va a decir o si me va a hacer un reclamo. Entonces siempre vamos como a la defensiva y tratar de ver qué es lo que me va a decir para responderle de pronto con las palabras no adecuadas, ¿cierto? Y el mensaje y los tonos no adecuados. Otro factor es el lenguaje. Cuando utilizamos palabras, sobre todo que no son tan comunes, dificultamos la comunicación. La cultura. Estos son los elementos o los aspectos que son vistos como barreras para la comunicación. Pero así, de la misma forma, tenemos que identificar cuáles elementos debemos tener en cuenta para superar esas barreras. Hay 3 elementos básicamente. Primero, la retroalimentación. Otro segundo elemento que nos ayuda a superar esas barreras es la simplificación del lenguaje. No importa en qué nivel organizacional estemos o con qué personas estemos hablando, pueden ser personas de muy alto nivel, muy preparadas, muy cultas, o personas que no estén muy bien preparadas, que de pronto no hayan estudiado, que no sean tan estudiadas. No importa a qué nivel estemos. Tratemos de utilizar un lenguaje común, un lenguaje sencillo, que sea fácil comprensión, independientemente de la persona que lo esté recibiendo. Y el otro elemento muy importante, sobre todo en el proceso de comunicación, el prestar atención, escuchar con atención. A veces las dificultades, los problemas que se crean es por mala interpretación de lo que se dice. Y esa mala interpretación ocurre porque no se escuchó con atención. Pero vamos a mirar cómo se maneja la comunicación en la organización. Esa comunicación interpersonal que acabamos de mencionar y que acabamos de hablar, influye directamente en la comunicación organizacional. Y la comunicación organizacional la podemos identificar en 2 tipos. La comunicación formal y la comunicación informal. ¿Cuál es la comunicación formal? Es la que se desarrolla o la que se visualiza en el nivel jerárquico, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en la organización. ¿Ok? Eso es lo que se llama comunicación formal. Cuando el jefe
le da una orden al empleado, eso es comunicación formal. Cuando lo llama para darle alguna felicitación, eso es comunicación formal. Cuando le solicita un informe de trabajo, eso es comunicación formal. Pero cuando el empleado desarrolla ese informe y se lo pasa al jefe, eso también es comunicación formal. Cuando el empleado escribe un correo haciéndole una pregunta a sus superiores o a cualquier superior, todo eso es comunicación formal. Entonces la comunicación formal la podemos ver en las reuniones, en los correos electrónicos, en las actas, en la comunicación de grupo, en las conferencias grupales, ¿cierto? Pero también dentro de la empresa manejamos y vemos la comunicación informal. ¿Cuál es la comunicación informal? Es aquella que se da, pero que no tiene, que se da dentro de la organización, pero que por lo general no tiene que ver mucho con los canales formales o los canales establecidos por la empresa. Puede ser los comentarios en los pasillos, o sea, los chismes, ¿cierto? Eso no es oficial. Puede ser las conversaciones que se dan de pronto en la cafetería de la empresa para hablar de la familia, para establecer amistad. Ahora, pero esa comunicación dentro de la organización puede fluir en varias direcciones. Una de las direcciones es la comunicación vertical, ya lo comentamos, de arriba hacia abajo, que son las órdenes, los lineamientos, las políticas que se dan, o de abajo hacia arriba, que es la retroalimentación que los empleados harían a los jefes, pero también podría presentarse una comunicación horizontal. Esa comunicación horizontal es la que se visualiza entre los diferentes departamentos del mismo nivel. Por ejemplo, el área de gestión humana, el departamento de gestión humana se comunica con el área de producción. La comunicación entre esos dos departamentos podría ser para capacitar al personal para solicitar una capacitación al personal de producción. O el señor de la planta de producción solicita que abran una convocatoria para contratar nuevo personal. Entonces hay esa comunicación que se genera entre áreas del mismo nivel, es lo que se llama comunicación horizontal, ¿ok? Pero también puede comunicarse o puede haber comunicación transversal, que se va de abajo en forma diagonal, de arriba hacia abajo, y esa comunicación diagonal se ve cuando, por ejemplo, líderes de un departamento hacen una comunicación directa con empleados de un departamento diferente. En el ejemplo que planteé hace un momento, de pronto el área de gestión humana, el departamento de gestión humana, capacita al personal de mercadeo, del área de mercadeo. Entonces es una comunicación diagonal, ¿ok? Cuando se hace una combinación de estas direcciones de la comunicación, horizontal, vertical y diagonal, se forma lo que se conoce como redes de comunicación en la empresa. Formalmente existen 3 tipos de redes de comunicación. La red de cadena es la que fluye de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es una comunicación vertical, donde cuando va de arriba hacia abajo sería desde el líder, o sea, del gerente. Esa comunicación la establece con los líderes de cada una de las áreas. Y cada uno de esos líderes comunica a los subordinados. Y la comunicación de los subordinados no llega directamente al director general, sino que llega a su jefe y del jefe al director general, siguiendo el debido proceso. Esa es la comunicación en cadena. Hay otra comunicación que es la comunicación de rueda, que es otra red de comunicación dentro de las empresas, que por lo general se presentan en áreas específicas. Y es cuando un líder de un área determinada transmite información a las personas a cargo. Entonces, esas personas a cargo también retroalimentan con su jefe. Esto es lo que se llama retroalimentación o red circular o de rueda.
Y la otra red de comunicación es de todos los canales. Es toda la información que fluye en la empresa, y no solamente dentro de la empresa, sino fuera de la empresa. La comunicación que utiliza los correos electrónicos, la que utiliza el WhatsApp, la comunicación directa, todos los canales, las carteleras de comunicación, toda la información que fluye en la organización por los diferentes medios, a eso es lo que se le llama red de canales. Ahora, ¿cuáles son los criterios para evaluar estas redes? Uno de los criterios es la rapidez. Si evaluamos la red de cadena, la rapidez es moderada, no es tan rápido, porque desde que el jefe elabora hasta que llegue el mensaje al subordinado, al que está en el nivel inferior, toma un tiempo, porque primero tiene que pasar por donde están los jefes de área y de los jefes de área al subordinado. Y también hay una demora para que el mensaje le llegue al jefe general, al director general, cuando la información es creada desde acá abajo. La exactitud, pues se espera que la exactitud sea alta. ¿Por qué? Porque la información se tiene que verificar desde la cabeza de la organización con cada uno de los líderes de departamento. O sea que estos líderes de departamento tienen que verificar que entienden y comprenden el mensaje. Si se comprende el mensaje, ellos tienen que garantizar que sus empleados, los subordinados, también comprendan el mensaje. Por lo tanto, se espera que la exactitud del mensaje sea alta. Seguimiento del líder. Pues el seguimiento del líder, ese mensaje que se transmite, pues tiene una aceptación moderada. A ver, ¿por qué moderada? Porque aquí la cabeza de la organización, él transmite una información y él solamente maneja la información hasta los departamentos. Pero de ahí para abajo, él no maneja la información. La información que se transmite desde las áreas hacia abajo ya son controladas por esto. Por esa razón se dice que el seguimiento de la información es moderada. Y la satisfacción de los miembros también es moderada, en la medida de que se comprenda y se entienda y que se cumpla con esos criterios de evaluación que hacíamos hace un momento, ¿cierto? Que sea ágil, que sea económico, que sea personalizable. Ok, vamos a ver la otra red, la red circular de comunicación. La rapidez, pues es rápida, porque la comunicación es directa entre el líder y su equipo. La exactitud es alta, porque hay alta retroalimentación. El seguimiento del líder es alto, obviamente, porque el líder pues está directamente comunicándose con sus subordinados. Y la satisfacción de los miembros, bueno, aquí la comentan como satisfacción baja, es porque, bueno, la verdad, en mi criterio personal, yo no considero que la satisfacción de la comunicación sea baja. Porque si yo si yo soy el líder y logro transmitir un mensaje y ese mensaje logro recibir retroalimentación y aclarar las dudas, considero que la satisfacción sea baja, independientemente que los empleados estén de acuerdo o no estén de acuerdo con el mensaje que se dio. Y la de todos los canales, la red de todos los canales. Rapidez, pues es rápida. Cuando yo tengo un mensaje y lo transmito por todos los canales, es rápido que llega a todas partes, ¿cierto? Si ese mensaje lo publico por correo electrónico, utilizo WhatsApp, o sea, las redes no oficiales, utilizo las carteleras, utilizo todos los demás medios, hago una conferencia, una charla, una reunión grupal y transmitimos el mensaje, todos esos medios hace que se difunda rápidamente. Exactitud. Ya la exactitud no es tan precisa porque no es el mensaje que se transmite por vía cartelera. De pronto no, esa es muy superficial en comparación con la que yo puedo elaborar en un correo electrónico. Y va a ser de pronto un poco diferente a la que puedo transmitir en una charla grupal. Entonces se pueden perder aspectos del mensaje. Y el surgimiento de un líder. El seguimiento de un líder.
El seguimiento acá, aquí está mal escrito, no es surgimiento, sino seguimiento. El seguimiento de un líder es difícil que la comunicación en red, como esta de todos los canales, haya una persona que le haga el seguimiento y verifique que el mensaje sí fue comprendido por todos. Es muy difícil porque está fluyendo desde diferentes medios. Y ya estamos en la última diapositiva y con esto terminamos, chicos. Y es la importancia, qué relevancia tiene el diseño del lugar de trabajo para que se genere una buena comunicación. Ojo que estamos hablando de la comunicación organizacional. En la forma como se estructura ese lugar de trabajo, ya sea la planta donde se produce o las oficinas, como la forma como se organizan esos lugares de trabajo y tienen una influencia en la comunicación, ¿cierto? ¿Cuál es la relevancia que tienen eso? Primero que todo, el lugar de trabajo debe cumplir 4 criterios. Primero, el lugar de trabajo tiene que ayudar a las personas que el trabajo sea enfocado, que la persona esté enfocada en su trabajo. El lugar de trabajo debe estar diseñado para que cumpla eso. Segundo, debe contribuir con la colaboración. El diseño que tenga ese lugar de trabajo debe favorecer la colaboración entre los trabajadores. Otro elemento que debe cumplir es la promoción del aprendizaje. Debe facilitar el aprendizaje de las personas que están laborando. Y el último es que permita la socialización. Ahora, quiero compartirles, muchachos, quiero compartirles a ustedes unas imágenes. Y quiero que verifiquemos si estos elementos son cumplidos y cómo se cumplen con cada uno de estos diseños de trabajo. Primera imagen, esta. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esta imagen? ¿Consideran que sí contribuye para que el trabajo sea enfocado, para que contribuya con la colaboración, el aprendizaje y la socialización? Yo creo que sí, porque pues como se puede ver ahí, es como un espacio de trabajo bueno en el que pues se puede ver que hay como muchos puestos en los que pueden haber como muchas personas. Entonces, ahí se puede como, por decirlo así, trabajar en equipo prácticamente. Sí, es fácil para el trabajo del equipo, ¿cierto? La colaboración. El compañero está ahí mismo al lado, facilita la colaboración. Y una persona puede estar desarrollando su trabajo y si tiene alguna duda le consulta inmediatamente al que está al lado, hablándole simplemente, llamándole, preguntándole, ¿cierto? Entonces eso contribuye para que se enfoque en el trabajo y para que haya colaboración. Pero ¿será que contribuye con el aprendizaje y la socialización? Les cuento una experiencia. Yo estuve trabajando en una empresa donde tenía este diseño, precisamente un diseño similar a este. ¿Y qué pasa? Uno sí se enfoca en el trabajo, es fácil para colaborar, sí, pero no contribuyó mucho para el aprendizaje. Sobre todo en mi trabajo que necesitaba en muchas ocasiones tener mucha concentración. Entonces, mientras yo estaba en mi puesto de trabajo intentando concentrarme, este que estaba acá hablaba con el que estaba al frente. O este que estaba acá le hablaba a este que estaba acá. Entonces, esa conversación entre los demás compañeros no contribuye para el aprendizaje. Aunque sí hay mucha socialización, no contribuye para el aprendizaje. Veamos esta otra imagen. Noten esta otra imagen. Si hacemos una evaluación de ese lugar de trabajo, ¿será que ayuda para que las personas se enfoquen en el trabajo? ¿Contribuye con la colaboración, con el aprendizaje, con la socialización? ¿En qué medida contribuye esta nueva disposición? Noten esta disposición. ¿Sí la notan? Profe, yo creo que no tanto a la colaboración y socialización, porque se puede ver que cada espacio está dividido y cada silla tiene su enfoque hacia la pantalla, no hacia los demás compañeros. Cada uno le da la espalda a los demás, sí. La disposición es que cada persona le da la espalda a los demás, por lo tanto, ayuda a que se enfoquen en el trabajo, pero disminuye la colaboración. Para que las personas busquen colaboración tendrían que desplazarse mucho, ¿cierto? Y es fácil buscar socialización al que está al lado. Listo. Y contribuye también, podríamos decir, contribuye al aprendizaje en la medida que se disminuye el ruido. Este otro.
Este otro. Noten acá, esta que está acá, hay una mesa de trabajo, pero hay como un espacio dividido, si lo notan, un espacio dividido por unos parales ahí, no sé, unos muros artificiales. Y detrás de esos muros, noten que hay unos escritorios individuales que están separados. Detrás de este muro hay un escritorio y detrás de este otro muro hay otro escritorio. O sea que los escritorios como tal están bien separados. Y detrás de esto, y lo que estamos viendo es como la parte donde se puede socializar. Bien, en ese espacio, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que ese espacio laboral contribuye para que las personas se enfoquen, para que colaboran, para que aprendan, para que socialicen? ¿En qué medida contribuye a cada una de esas? Opino que en esa imagen pues se puede ver que hay una mesa redonda y pues los que saldrían pues hay como beneficiados en cuanto a todo lo que se establece del trabajo enfocado, la colaboración, el aprendizaje y la socialización son quienes están en esa mesa. Ya tal vez esos podrían comunicárselas a los que están por fuera. Los que están en su escritorio, ¿cierto? De pronto, los que están en su escritorio pueden estar enfocados en su trabajo, ¿cierto? Y como hay una separación, notemos que este muro está como en B. Ese muro está como en B, entonces hace una separación entre este escritorio y este otro escritorio, nada que ver. Por lo tanto, las personas se pueden enfocar en su trabajo, pero disminuye la colaboración. Sin embargo, el hecho de que se genere este espacio adicional para reuniones, eso puede ayudar para la colaboración, ¿cierto? Puede también ayudar para el aprendizaje cuando se socializa aquí o cuando se trabaja allá independientemente. O sea que esta es una alternativa de pronto más viable dada la separación que hay entre cada uno de los puestos de trabajo. Y hay una última, que es esta. Noten que no son unas filas de 3 o 4 personas en un mismo escritorio, sino es un escritorio para 2 personas. Por lo general y me gusta mucho que además le generan un ambiente natural con unas plantas de separación para que no puedan ver a los que están al frente. Y disminuir el ruido de la conversación de estos, al disminuir el ruido, que no vaya a interferir con los que están al otro lado del escritorio. En este módulo, noten que estos módulos de escritorios, al lado hay como una sala, ¿sí se dan cuenta? Es tratando de como conservar este mismo esquema, una sala donde socializar y donde distribuyan y colaboren con información. Hoy en día ha contribuido mucho para la comunicación las nuevas tecnologías. Y entre esas nuevas tecnologías no podemos desconocer el Internet. El Internet y el intranet, ¿cierto? ¿Qué es el intranet? Es la red de comunicación dentro de la organización. Eso es la intranet, la red de comunicación dentro de la organización. Y el Internet es lo que ya ustedes manejan, lo que conocemos todos, ¿cierto? Que es la comunicación y el estar conectado con el resto del mundo, ¿cierto? Pero el manejo de la información, tanto por intranet como por Internet, para la organización representa muchas ventajas porque reduce costos, porque facilita la transmisión de la información, pero también representa muchos riesgos por la forma como se puede transmitir la información y porque es fácil que se pierda la información. Hoy en día, ¿cuántas empresas no las han hackeado para extraerles información? Aunque ha facilitado mucho el manejo de las redes, la intranet y la internet para la organización, ha representado muchos riesgos. Inclusive ha representado riesgos en la forma como se transmite información. Y esos riesgos de pérdida de información por hackers, que esa es una de las formas. Otra es porque se dé información que pueda ser sensible para otras personas y pueden representar en demandas, pueden representar pérdidas financieras. Bueno, chicos, hasta aquí es el tema. Espero que haya quedado claro.